Hoy quiero unirme con mi amigo en algo bien interesante que es este domingo, un domingo que es especial porque en la cristiandad, toda la cristiandad hoy está unida, a pesar de nuestras diferencias, pero estamos unidos, como dijo Agustín de Hipona, año 400 y pico, dice que debemos de estar unidos, o sea, en lo esencial, unidad. Escúchenme bien eso, en lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Cristo vino, ¿cierto? El verbo se hizo carne, eso es esencial. No podemos cambiarlo, es lo esencial. Nació aquí como nosotros, se hizo carne, ¿cierto? Murió. ¿Cuántos creen que murió? ¿O todavía hay duda que murió? Murió. ¿Cuántos creen que resucitó? Entonces eso es lo esencial. Les dijo que en lo esencial, unidad. En lo que no es esencial, que si tú levantas la mano más que el otro, entonces el Espíritu Santo llega. No, eso no es esencial. Lo esencial es que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Dios en la persona de su Hijo. ¿Quién? Dios en la persona de su Hijo. ¿Qué vino? A dar su vida por nosotros. Es Dios. No fue un ángel, fue Dios que vino en la persona de su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Entonces, eso es la unidad. Entonces, por eso me gusta esa frase de él. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Ya, si tú crees que saltando la unción llega más, bueno, ya eso es problema entre usted con el Señor. A ver, no, que es que los que se pintan el pelo tienen su cosa rara. No, allá ellos con el Señor, ¿cierto? Que lo que tienen no sé qué, eso no es esencial. Entonces en lo esencial tiene que haber unidad. En lo que no es esencial, libertad. Pero en todas las cosas tenemos que tener amor. Eso es lo que dice Agustín de Hipona, año 400, todavía la iglesia estaba unida. Y es lo que yo quiero hoy. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que es el triunfo en la cruz. Para yo poder tener guerra espiritual, que lo va a enseñar el pastor en el discipulado, esa parte de guerra espiritual, tú tienes que identificarte en la victoria de Cristo Jesús. Si no estás identificado en la victoria de Cristo Jesús, déjame decirte que vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque en tu identidad como hijo de Dios, el enemigo conoce cuando tú tienes realmente una identidad. Cuando tú no sabes para dónde vas, no sabes quién eres en el Señor, ¿sabe qué sucede? Que el enemigo va a ganar ventaja sobre nosotros. Cuando tú y yo sabemos realmente quién es Cristo Jesús en nosotros, vaya, qué cosas tremendas van a suceder. Entonces yo quiero que hoy, en esa misma tónica, estemos unidos en el Señor. Estemos unidos. Cierre sus ojitos y dígale: Señor, estoy unido contigo. Gracias, Padre, porque estamos aquí delante de ti, Señor, creyendo en lo que tú estás haciendo y lo que seguirás haciendo, Señor. Iglesia Roca Santa y Sembradores de Fe y Vida, estamos unidos para exaltarte hoy, Señor. Unidos para exaltarte hoy, para darte la gloria y la honra, porque un día como este, tú resucitaste, Señor, y nos diste victoria absoluta, Señor. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido en estos momentos, Señor, que tú nos fortalezcas, Señor. Fortalécenos, que en la cena tuya tú nos puedas fortalecer, que en el mensaje también tú nos fortalezcas, y así como nos fortaleciste en medio de la alabanza, en medio de la adoración, Padre amado, que utilizaste a tu hija para exaltarte, para adorarte, Señor, así podamos siempre estar unidos en espíritu, en alabanza y en adoración. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, Trinidad en unidad, unidad en Trinidad. Gracias porque ustedes son uno solo, no son tres dioses, sino un solo Dios en tres divinas personas. Gracias, Padre. Gracias, hermano mayor. Gracias, Espíritu Santo, por estar en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué vamos a mirar hoy? Hoy vamos a mirar un punto bien interesante, donde nosotros tenemos que tener claro que el verbo se hizo carne, o sea, el verbo, Dios hecho hombre. Y
para yo poder hablar hoy de esta parte del triunfo en la cruz del Calvario, por favor, dale el siguiente sí. Nos vamos a encontrar con un texto de Colosenses capítulo 2, versículo 14. Por eso que el misterio del Verbo encarnado tiene que tenerlo bien claro en tu corazón. No es un ángel que vino a redimirnos. ¿Aló? No fue un profeta el que vino a redimirnos. Fue Dios mismo. ¿Aló? Fue papá. Por eso que Jesús dijo, mire, porque ellos, los discípulos, ustedes saben que los discípulos a veces se creían más, entonces había una disputa, quién era el primero, quién no, y después hubo una disputa, bueno, él es, de todos modos nosotros fuimos a él. ¿Por qué? Porque en la cultura judía el discípulo era el que buscaba al maestro, no el maestro buscaba al discípulo. En la cultura judía era los discípulos que buscaban ese rabino que le enseñara sobre la Torah, que le enseñara sobre los secretos del Padre. Entonces, ¿qué sucede? Que él dijo, no, ustedes no vinieron a mí, yo vine a vosotros. O sea, para que ustedes creían que ustedes vinieron a mí a hacerme el maestro. No, yo soy el maestro, no hay otro. Y yo vine a ustedes, yo fui a buscarlo. Para los griegos también tenían esa parte. Los que han estudiado literatura griega se encuentran de que los griegos, ellos esperaban sus discípulos, pero habían otros griegos que iban más allá y decían, no, yo quiero hacerte discípulo mío. Pero Jesús, ¿qué hace? Jesús, en la persona del Verbo encarnado, llega a nosotros, y el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia griega. Y en esa iglesia griega les comienza a tener una profundidad tan tremenda. Y ellos le dicen, bueno, sí es verdad de que nosotros somos pecadores, vale. Que hubo un rescate y todas estas cosas, pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo pudo Él quitar todo lo que nos apartaba de Dios? Usted sabe que el pecado nuestro no nos aparta de Dios, sino el pecado de Adán. ¿Usted sabía eso? No mi pecado. Yo ¿qué hice? Que en el pecado de Adán puse los míos. Es en el pecado de Adán que todos estábamos separados. Pero mi pecado hizo que se inclinara más la balanza en contra mía. O sea, todavía. Por eso es que algunos dicen, es que yo no he pecado como Juan. No he pecado como Antonio. No, es que Antonio sí es un pecador, muchacha. Eso es una cosa terrible. Pero yo no hago mal a nadie. Usted no ha escuchado a esa persona. Es que yo no peco, yo no hago mal a nadie. ¿Ah? Yo no mato. ¿Cuántos dijeron lo mismo? Yo no mato, yo no estoy pendiente de la esposa del vecino, aunque se ve así como un poquito tierna, ¿cierto? Pero yo no hago esos pecados tan grandes. Resulta que no son nuestros pecados los que nos apartaron, sino el pecado de Adán, su herencia fue la que nos apartó, su legado nos apartó. Por eso que el primer Adán nos llevó a condenación y el segundo Adán nos llevó a vida eterna. No hay otro Adán, sino el segundo. ¿Quién es el segundo? El Verbo encarnado. Entonces el misterio del Verbo encarnado, que Dios ya había mandado a sus profetas y no le hicieron caso. ¿Se acuerdan de las parábolas que el pastor les ha enseñado muchas veces de las parábolas? Dios mandó a muchos y tuvo que mandar a su hijo y lo mataron. En una de las parábolas, hablando de aquel que se fue lejos, vino a buscar y después vieron y dijeron, no, matémoslo, ese es el hijo del dueño de todo, matémoslo y nos quedamos con todo. Eso es lo que hace el enemigo siempre va a querer todo lo de Dios. ¿Y qué sucede? Que muchos están creyendo, por eso que nosotros no somos una iglesia inclusiva. ¡Wow! Nosotros somos una iglesia exclusiva para pecadores. Ya la pillaron. Porque es que ahora el lenguaje inclusivo te lleva a un punto a descuidar la realidad de quiénes somos nosotros. Nosotros somos unos viles pecadores, inmundos y pecocudos. Por mucho perfumito que te eches, huele a mal. ¿Ya me entiendes? Entonces, una de las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, es que nosotros podamos entender primero su misterio.
Segundo, el triunfo en la cruz. Por eso que Pablo dice claramente en Colosenses 2:14, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era ese decreto? El de Adán. ¿Aló? ¿Están conmigo? Ustedes no pueden hacer. Noten la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía, ¿qué hacía la iglesia de Antioquía? Revisaba si lo que decían ellos estaba conforme a la palabra. Usted tiene un pastor de que no habla cosas que yo creo, que a mí me parece. No, siempre, yo lo escucho a él, siempre va un versículo con otro versículo y va afirmando. Entonces hoy hay algunos predicadores que te hablan muchas cosas de sueños sin un fundamento realmente bíblico. Y por eso es que algunos están en unas mega iglesias. Yo no estoy en contra de mega iglesias, yo estoy en contra del pastoreo. Hay falsos pastores, falsos líderes que están pechichando la carne. Y cuando tú pechichas la carne, sabes que no hay un verdadero discipulado. Por eso es que usted debe de discipularse. El pastor hace el esfuerzo y una de las cosas de un verdadero creyente es que se discipula. ¿A quién le llamaron discípulos? Por primera vez cristianos, ¿a quién les llamaron? A los discípulos, porque seguían a Cristo. ¿Cierto? No llamaron a ay, esos son cristianos. Hoy en día cualquiera es cristiano. Hoy en día cualquiera dice ser cristiano, pero no conoce los fundamentos. Lo esencial no lo conoce. Y no habla de lo esencial, habla de lo efímero, de lo pasajero. Ay, es que en mi iglesia hay una banda, ve para allá para la banda. Mira, en la iglesia primitiva no había banda. No había. Había esto. Ya va a venir la banda. ¿Se acuerdan cuando ustedes tuvieron la banda antes de pandemia? Pero muchos no sabían el sacrificio que hacía vuestro pastor para tener la banda allá. ¿Aló? Él no me ha dicho nada, no vayan a creer que ustedes... No, dale duro. Entonces, una de las cosas es Colosenses 2:14. Pablo hablándole a una iglesia griega que el 60% de la comunidad eran griegos. Eran greco-romanos, o sea, estaban mezclados ahí, eran entre comillas libres, hombres que no tenían, no le debían nada. Y la otra parte eran judíos convertidos. Y había otra parte de la iglesia que eran aquellos que eran esclavos convertidos. Esto es tremendo. Entonces, cuando él dice, él anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de medio clavándola en la cruz. Ahí donde está. Este es un dato jurídico. En la antigüedad todos los reos se le colocaban arriba en el acta, era un pergamino donde se escribía esto, y cada uno pasaba y dice, que este murió fue por esto. Claro, si era necesario que muriera. Entonces, ¿se acuerdan que en la mano izquierda y en la mano derecha estaban dos ladrones? No es que no eran ladrones, eran dos ladrones. ¿Ya me entienden? Eran corruptos. ¿Ya me entienden? Muy parecido a los que tenemos hoy. Corruptos, sí. Igualito al que tienes al lado tuyo, corrupto. Míralo. Claro, porque en nuestra carne no te creas muy santa. No. Somos santos en el Señor, pero tenemos una corrupción terrible. ¿Cierto? Por eso es que nosotros no somos inclusivos, muchachos. Somos inclusivos, pecadores arrepentidos. Ya, nunca nos vamos a sentir superiores a Jesús. Y cuando tú ves al mundo creyéndose superiores a Jesús, cuando hacen buenas obras, muchachos, entonces no han comprendido lo que hizo en la cruz del Calvario. Y aquí está la clave, dice claramente, él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, o sea, era una condenación que decía, ustedes pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por lo tanto están separados, por lo tanto ustedes están expuestos a la ira de Dios. ¿De qué nos salvó Jesús? De la ira de Dios.
La misma ira que fue en Sodoma y Gomorra. Por eso dice que antes de la venida de Él sería como en los días de Noé y como en los días de Lot. ¿Y qué fueron los días de Lot? Sodoma y Gomorra. ¿Estamos viviendo esos días? Claro. El inclusivo te dice de que tú no eres, que lo malo para Él no es malo, sino que es bueno. Y lo bueno para Él dice no es bueno, es malo. Por eso es que ustedes tienen que defender con dientes, con garra, todo. ¿Por qué? Porque cada vez que tú escuchas esa palabra de inclusivo, te está diciendo de que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario no sirvió para nada. ¿Aló? Es que esto es tremendo. Ay, pero es que yo tengo... No, mira. Después que tú no te metas con mi hija, ya me entiendes, ni con mi esposa, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. ¿Aló? Esa es tu responsabilidad. Todo me es lícito, mas todo no conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de todas estas cosas. ¿Cuál es esta cosa? Este mundo que nos está llevando cada día alejándose más y más, como en los días de Lot, como los días de Noé. Estamos en los últimos tiempos. La venida del Señor cada día se acerca. Cuando ustedes entren en la serie que va a dar vuestro pastor sobre la venida del Señor, agárrate porque en cualquier momento va a entrar. Entonces, cuando tú ves que Él anuló algo que era para ti, la condenación, tú tienes que ser agradecido. ¿Por qué rayos no venimos a la iglesia? ¿Por qué? Porque todavía no hemos entendido que éramos unos pecadores. Creemos que somos inclusivos, tú sabes, inclusivos. ¿Aló? Ay, que Dios conoce mi corazón. Claro, si tu corazón es un perverso, el mío es perverso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. No te creas muy bueno, porque es que cuando tú te crees bueno, el Señor te dice, bueno solo hay uno. ¿Cierto, papá? Bueno, hay uno. ¿Quién es? Dios. Y el nombre de Dios conocido naturalmente, ¿cómo es? Jesús. Ahí está. Nombre sobre todo nombre. Ahí le dio la gana ponerlo así. Nombre sobre todo nombre, Jesús. Entonces, es muy fácil que tú hables de Dios, pero no de Jesús. ¿Aló? Amén. Tú ves que todo el mundo habla de Dios, pero ¿de qué Dios habla, muchacho? Porque el Dios de ellos, Lucas, tú y yo estamos como acuerdo, porque el Dios de ellos no es el Dios de nosotros. ¿Cuándo conocemos el Dios de nosotros? Cuando hacen énfasis en su gobierno. Nos gusta la bendición de Dios, pero no nos gusta lo que merece el gobierno del Señor. Entonces aquí llega un punto que dice, nosotros, dice, que no éramos, que éramos contrarios, dice, y la quitó de en medio, la quitó en medio, clavándola en la cruz. Ahí está. No quiero hacer tanto énfasis en esa parte ahí, sino en el versículo 15. Porque ya ustedes han escuchado a vuestro pastor hablarles de la redención, hablarles de que nosotros somos salvos por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso está claro. Si eso no está claro, pastor, aclárame esto. ¿Será que yo, haciendo buenas obras cada día, puedo ser salvo? Entonces él te va a decir, no es por obra, sino por fe. Y la fe no es puesta tuya. La fe te la dio Dios. Esa es otra cosa, no es mi fe. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Estábamos qué? Muertos. No estábamos medio muertos. Estábamos muertos. Un muerto tú le hablas y ¿qué dice? Muerto, levántate. Un muerto es un muerto. ¿O es otra cosa? No, si es otra cosa, ustedes enséñenme, porque es que yo muerto, yo he visto a alguien muerto y dice, oye, muerto, levántate. Yo trato así para ver si Señor, resucítalo. Ya me entiende, cuando mi señora abuela partió, yo quise hacer el experimento de la fe, de la resurrección, ya me entiende. Claro, y Señor puede. Bueno, no es el tiempo. Ya se la llevó. Pero uno tiene eso, o sea, de levantar. Ahora, una de las cosas bien interesantes es que si todo está clavado en la cruz del Calvario y Cristo resucitó, por eso es que nosotros por eso es que el Señor dice en la Santa Cena, hacerlo esto en memoria de mí, hasta que yo ¿qué? Vuelva.
¿Qué estamos predicando? La muerte de Cristo. O sea, para poder ir al reino del cielo tenemos que pasar por el Cristo crucificado. Y cuando pasamos por el Cristo crucificado, el Cristo resucitado me dice, mira, allá está papá. Prepárate que vengo por ti. Por eso que él dice, prepárense porque vengo pronto. Pero algunos están dormidos. Están dormidos en lo temporal, pensando qué voy a hacer. Pero vamos a ver el versículo 15, dice, y despojando a los principados y a las potestades o autoridades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a hacer un repaso bien rapidito. Miren ahí está la parte de la cruz. Según algunos de los historiadores y arqueólogos y antropólogos han llegado a la conclusión que así fue la crucifixión de Cristo. Por favor. Yo dándole aquí pensando que ya... Ahí está. No voy a dar muchos detalles, pero ese es según la última parte forense, histórica, antropológica y teológica, que así fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese letrero de allá arriba decía todo lo que eran los pecados de algunos, y algunos se lo colocaban abajo porque como eran muchos delitos también tenían abajo. Entonces imagínense, Cristo, ¿cuál era el delito de Cristo? La humanidad. Todo el peso de la humanidad recae en él. No se veía. Lo único que se veía era que ese es el rey de los judíos. En latín, que era el imperio, ¿cierto? El imperio. En latín, en griego, la lengua universal de ese tiempo. Y en hebreo, que era la lengua sacerdotal. Entonces todos veían y todos decían, si este es el rey de los judíos, muriendo por los judíos. Entonces entraban los romanos, este es el rey de los... ¡Ay! Muriendo por nosotros. La lengua universal, o sea, cualquiera de cualquier lengua, cualquier ciudadanía, veía en griego, ¡wow! Él murió. Por eso es que cuando ellos comienzan a hablar de la muerte de Cristo a la humanidad, estaba escrito en griego. Ellos decían, también murió por mí. ¿Ya vio por qué eran las tres formas escritas en latín? Porque solamente ellos hubieran puesto en latín, ya. Pero bueno, en latín, en griego y en hebreo. Para que el judío no tenga excusa de que no murió. Para que el griego no tenga excusa que no murió por él. Para que el ciudadano romano que se creía hombre libre no pensara de que no murió, sino que murió por los judíos. No, murió por todo. El peso de la humanidad, el peso del pecado estaba sobre él. Y mire lo que sigue diciendo. El triunfo de Cristo, pásame, por favor, ten la amabilidad, pasa el otro. Eso lo vivimos, la escena. Tú sabes que nosotros somos muy religiosos el jueves y el viernes santo. Muy religiosos, ¿cierto? Hasta lloramos. ¡Ay! El Señor murió. El sábado se nos olvida un poquito, pero el domingo, ¡ay! Pero el lunes se nos pasa todo. Porque nuestra carne es así. Por eso que cada día nosotros tenemos que confrontar esta carne y recordarle, tú estás crucificada. Tú estás crucificada, porque ahí está. No es solamente el Hijo de Dios, sino nosotros a través del Hijo de Dios crucificados. Vamos a darle el siguiente cívico. Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice, con él fuiste sepultado en el bautismo. ¡Wow! Sepultado en el bautismo. Y en él fuiste también resucitado. ¿Cuántos resucitados hay aquí? Amén. 1, 2, 3, 4, 5. El resto está como todavía muerto. Levántate. Ahora, una de las características de que tú creas, no sentir, no es por sentimiento, es por vista, no es por vista, sino por fe. O sea, tú hablas en fe, no por sentimiento, por vista. ¿Qué quiere decir? Que yo resucité en el momento que nací de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Amén. ¿Cuántos creen que han nacido de nuevo? Amén. Si tú no crees que han nacido de nuevo, tú tienes que hacer una oración y decirle, Señor, ¿sabes? Reconozco públicamente que soy un pecador. Y que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Amén. Y que solo a través de ti tú me puedes salvar. Por lo tanto, yo te acepto como mi único Señor, o sea, mi gobierno.
y mi Salvador. Amén. Algunos solamente reciben a Jesús solo como Salvador, pero como gobierno no. Y es dos, como Señor, como mi Kyrios, como ese Señor y como mi Salvador. Entonces ahí es donde usted va a comprender de que fuiste resucitado también, dice, y en Él fuiste también resucitado por la fe en el poder del Padre. O sea, el poder de Dios que lo levantó de los... ¿De dónde? Versículo 13, y a vosotros, estando muertos. Tú creías que no estaba muerto, estaba muerto. Un muerto vivo que muerto, que está vivo, pero que está muerto. ¿Cómo es eso? Zombie. Claro, ¿qué sucede? Que naturalmente estamos vivos, pero estábamos muertos espiritualmente. O sea, condenado. Muerto quiere decir, estaba condenado una eternidad sin el Señor. ¿Qué sucede? Que hay algunos que van a una eternidad con el Señor y otros que van a una eternidad sin el Señor. Ambos van a la eternidad, pero uno con el Señor y otro sin el Señor. ¿Cuál de los dos bandos estás? ¿Aló? ¿Viste que esto no es religión? Porque en el momento que tú sientes que el ángel te quiere así como, ¿ya me entiendes? Que te quiere como jalar. Dije, pero todavía no es mi tiempo. ¿Cuántos en el COVID sintieron que el ángel le hacía así? ¿Qué? ¿Nos vamos? No, aguanta. Yo me encerré en el baño porque yo sentí como que el ángel me quería llevar. Pero Señor, tú sabes que entra uno que claro, se te pierden las palabras. ¿Cuántos sintieron? Realmente cuántos se sintieron que ya iban a partir? Yo sentí que iba a partir. Ahora, el problema es que es diferente al que no tiene la seguridad de salvación. ¿Aló? Muchos le tenían miedo al COVID porque si iban a morir no sabían para dónde iban. Y para los verdaderos creyentes, el COVID era un traslado. Era un autobús de lo temporal a lo eterno con el Señor. Para que lo que el mundo hace, que ustedes saben que esto no es un virus natural, ya eso es otra cosa. Esto no es un virus natural, esto es un virus creado. Aunque digan lo que quieran decir, eso es así. Pero no pudo ni podrá. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios es grande. Ellos querían mermar, diezmar por completo a la población mundial, pero no pudieron. Ya, ciertos personajes por ahí querían diezmar a la población. ¡Claro! Y resulta que los cristianos estaban asustados ahí. Ni abrían la ventana. ¿Cuánto les pasó que pensaban que si abrían la ventana de pronto podía entrar el COVID? Ahora nadie. A mí se me pasó por un momento y yo decía, pero resulta que cuando yo veo el versículo 12 dice, con Él fuiste sepultado en el bautismo y en Él fuiste también resucitado. O sea, ya yo estoy resucitado en un cuerpo que está destruido, corrupto. Ya esa es otra cosa. Tengo un cuerpo corrupto que siempre me jala al pecado. Por eso que Juan, el discípulo amado, dice, si vosotros decís que no han pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso que nosotros debemos de confesar nuestros pecados para que Él nos limpie de toda maldad. Ya no es un pecado que nos separa de la eternidad, porque el primer pecado es el de Adán. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, nacemos de nuevo y ahora entramos en el proceso de santificación, de regeneración. Por eso que cada ratico, cuando tú pecas y yo peco, nos duele. Cuando a ti no te duele es porque no has nacido de nuevo. Vaya, pellícate. Aló. Porque cuando tú y yo pecamos y nos duele, ¿por qué? Porque no pecamos para hacerle daño a otra persona. Pecamos porque, ay Dios santo, lo primero que tú dices, Señor, perdóname, todo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, yo sigo con esta chavada. ¿Cuántos lloraron cuando vieron esa película? Muchachos, ay Señor, todo lo que tú hiciste. Pero cuando llega la tentación del pecado,
Por eso es que tenemos que fortalecernos en oración, las oraciones de madrugada. Es difícil. La cama absorbe, la cama llama, la cama duerme, ya me entienden. Entonces el pastor allá, entren, ya pueden entrar. Yo lo veo, no es que a mí me llega. Muchachos, ya yo estoy listo. ¡Aló! Y el versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Esto es maravilloso, mis amados. ¿Qué es lo que yo quiero resaltar aquí? 3 puntos dentro de este versículo. Vosotros estábamos muertos. Reconocer que sin él estábamos muertos. ¿Por qué le dijo a los griegos? Porque los griegos creían en tanta filosofía de ese entonces, porque ya estaba la filosofía de la reencarnación, ya estaba ahí. Pensaban, no, de pronto reencarnamos en otra cosa. No, ustedes estaban muertos, no hay nada, no hay reencarnación de cucarachas, después de pato, después de... No. Después de una vida buena. No, es que yo ando en una llevadera. Eso fue porque en la otra vida yo era millonario. Por eso que la vida ahora, la vida me ha castigado. Mentira, si él dijo que yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando yo escucho a estos sinvergüenza del mundo corrupto diciendo lo que la vida mande. Oye, si tú no conoces quién es la vida, no hables de la vida porque no conoces quién es la vida. ¿Aló? Están en contra de la vida, pero dicen no, lo que la vida y el universo digan. Y están destruyendo los pequeños. Entonces, seguimos rápidamente. Versículo 14, anulando. Ahí está. Él lo anuló frente a todo. Frente al imperio, frente a los judíos y frente a los griegos. ¿Cierto? Versículo 15. Y despojando a los principados y las autoridades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿qué? En la cruz. En el otro versículo, 1 de Juan 3, 8, dice: el que practica el pecado es del diablo. Una cosa es que pecamos. ¿Cuántos pecan aquí? Al menos que hay un ángel aquí, porque los ángeles están aquí y de pronto se hacen visibles, tú sabes. No, hay ángeles, entre vosotros hay ángeles porque dice las escrituras, pero de pronto por eso ellos no levantan la mano porque ellos no saben qué es eso. El hermano dice, sí, ¿verdad? El que practica el pecado es del diablo. O sea que este sistema corrupto de los hombres, que es el mundo, una cosa es lo temporal, la tierra, que es hermosa, bella, cuando usted va al mar, cuando va al río, cuando mira las montañas, los que han viajado al interior, cuando viajan al exterior, eso es hermoso. Eso no es el mundo, ese es el planeta Tierra. El mundo es un sistema de gobierno de los hombres que está corrupto y su rey es el Dios de este siglo. Por eso que el Señor le dijo, había la posibilidad de que todo aquel que se convirtiera, ¡swing!, se fuera. Sabroso. Ay, me convierto en son. El Señor me lleva. Por eso el Señor dice, Padre, no te pido, ¿qué dice el texto? ¿Se acuerdan? No te pido que lo saques o lo quites del mundo. Que lo saques del mundo, sino que ¿qué? Que lo guardes. Del mundo. Es eso. ¿Por qué tenemos que estar aquí? Porque somos luz. Por eso es que usted tiene que ganarse uno más para Cristo. ¿Cuánto te has ganado hoy? ¿Cuánto te has ganado en esta semana? ¿Cuánto te has ganado en este año? No crean que a nosotros nos toca discipular. Fuera que nos toca discipular, también nos toca consejería. Fuera que nos toca consejería, nos toca liberación. Tú sabes, sacar alguno que otro chuki por ahí y todas estas cosas. Y el pastor es más bravo, ese es un hombre bravo. A él le corren los chuki, le corren. ¡Ay, Dios mío! Ahí viene Frankie, el pastor Frankie. Y fuera de eso tenemos que evangelizar. No, hermana. Otras congregaciones sí hacen eso. Entonces, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció ¿quién?
¿El hijo de quién? De Dios. Por eso es que yo me identifico con mi hermano mayor. Tú te tienes que identificar con tu hermano mayor en su naturaleza humana. Y cuando yo quiero mostrar al león de la tribu de Judá, hablo con el Dios Todopoderoso que está ahí. Entonces, mi hermano mayor me ha dado la victoria. Entonces dice claramente que el diablo peca desde el principio. O sea que lo que él siempre va a querer es hacernos zancadilla para burlarse de nosotros. Míralo, los hijos de Dios, míralo. Ahí están. Mira, volvieron a recaer otra vez. Míralo, míralo. Y nosotros creyéndole a la mentira. ¿Aló? Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En la cruz del Calvario, cuando Él está en la cruz del Calvario, no solamente el pecado queda ahí, queda libre el ser humano, sino que a la vez todo lo que ataba al ser humano quedó sin poder. Y cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, en ese momento verdaderamente entra este versículo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, miremos algo rápidamente. El acta de independencia o la declaración de libertad. En el acta de independencia, mira esto. En el acta de independencia, todo ser humano tiene una acta de independencia en su país. Ahí ustedes ven la de nuestro país, que está de este lado, y la de los Estados Unidos, que es la más conocida a nivel mundial, la de independencia de Sudamérica, y está todo lo que siempre está en los Estados Unidos, siempre por Dios y en Dios nuestra nación está fundada. Por eso es entre las naciones protestantes, llévame el tiempo, papi, entre las naciones protestantes, ok, y las naciones de la contrarreforma. Fíjense, había lo de la contrarreforma y lo de la reforma. Lo de la reforma decía que Dios podía tocar tu vida y llevarte a un pleno conocimiento del pecado y hacerte libre, que no tenías que tener intermediario entre Dios y los hombres, sino que el único intermediario es Jesucristo. Por eso que la reforma salió victoriosa. ¿Por qué? Porque sacó la escritura que estaba escondida y se la dio al pueblo. Mira, lean, aquí está la realidad. La contrarreforma decía de que tú no podías leer las escrituras porque te volvía loco. ¿Usted nunca escuchó eso? No la lean. Solo los eminentes pastores, sacerdotes podemos discernir las sagradas escrituras. Ninguna persona puede leer las sagradas escrituras en la lengua vernácula, o sea, la lengua del pueblo común, sino solo en latín. Y el pobre indiecito aquí caribeño, tú sabes, ahí de último, porque tú sabes que el sangre azul estaban adelante, los sangre podrida estaban atrás, y resulta que el indiecito quería entender que quién era el que estaba allá colgado. Oye, pero ¿quién es ese hombre que está colgado allá? No entendía. Y fuera de eso, en latín, un indiecito, muchacha, ¿qué iba a saber de latín un indio? ¿Qué hizo la reforma? Que le trajo a la lengua del indio, a la lengua del africano, a la lengua hispana, a toda lengua, el mensaje de salvación. El acta de liberación. Por eso es que nosotros vemos una diferencia entre los países de la reforma y los países de la contrarreforma. ¿Cuáles son los países de la contrarreforma? Todos los del Vaticano, todos los que profesan una fidelidad al Vaticano. Los de la reforma, su fidelidad es exactamente al que murió y resucitó. No hay otro. Mi fidelidad no es para el pastor Frankie Roca Santa, sembradores de fe y vida. No, porque caeríamos también en lo mismo de la congregación tradicional. Entonces aquí hay algo bien. Este es el acta. Todo país, tanto de la reforma como de la contrarreforma, tiene actas de independencia. Pero las actas de independencia de la reforma es completamente diferente a la acta de la contrarreforma. Sigamos. En el griego aparece una referencia que es la parte de luo, que se refiere a la acción de desatar o soltar y liberar algo que había estado amarrado o encadenado.
figurativamente destruir la opresión. ¿Dónde está ese versículo? 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es el del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer. Deshacer, la palabra deshacer es luo. Entonces aquí encontramos a un elefante, muy rápido, un elefante donde lo han domado, ¿cierto? Primero con grilletes, después con cadenas. ¿Para qué? Para que él no se suelte. Cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, cuando nosotros, el Señor nos toca, el Espíritu Santo nos toca, nos da la fe salvadora. Escúchame bien, estábamos muertos, pero Dios le dio la gana de tocarnos, porque no fue que nosotros quisimos buscarlo, Él nos tocó. Y cuando Él nos toca, ¿sabe lo que va a suceder? Es como cuando el muerto que estaba muerto, alguno de los médicos dice, pero vamos a darle ¿otro qué? ¿Cierto? A ver, súbele ahí, que si se va a quemar, se quema de una. Y ¡bum! El candelazo del Espíritu Santo llegó a nosotros. Nacimos de nuevo. Pero ¿cuándo nacemos de nuevo? Cuando entramos en la confesión. Si confesamos que Él es el Señor. Si confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor y lo confesamos y creemos de corazón, seremos salvos. Ahora, aquí entra un punto. Él nos liberta. Si el Hijo os libertare, verdaderamente seremos libres. Todos nosotros tenemos ataduras. ¿Cuántos tienen ataduras? Todos tenemos ataduras. Pero cuando llegamos a Jesús, esa atadura, eso es lo que nos tenía amarrado, el pecado, el adulterio, la fornicación, la brujería, la hechicería, buscar el futuro. Quiero ver el futuro, yo quiero ver el futuro. Tú sabes que a algunos les gusta el futuro. Y el futuro económico, vamos aquí al baloto, Señor, para ver si me lo gano. Tú sabes, algunos todavía tienen esa pasada manera de vivir. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú llegas al Señor, ¿qué hace el enemigo? El enemigo sabe de que te había atado y que sabe cuál es tu debilidad. Por eso es que tenemos que hacer guerra espiritual, y el pastor le va a enseñar la guerra espiritual. ¿Por qué el cristiano de estos últimos tiempos no está haciendo guerra espiritual y por qué no se está preparando a la venida del Señor? ¿Por qué? Porque nuevamente el enemigo lo tiene atado, pero ya no con grilletes, ¿aló? Ya no con cadena, sino con una soga. Imagínate. Mira a la persona que tienes a tu lado. Él te va a hacer creer que estás atado con grillete, con cadena. Solo es una soga. Si el elefante supiera, cada vez que se mueve, él siente, uy, no, todavía estoy atado, no me muevo. Pero cuando él reacciona, dice, no, ¿y qué tal que no esté atado? La rompe. La debilidad que tú crees que es fuerte no es fuerte, porque para eso apareció el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, para libertarte, para deshacer las obras de las tinieblas. Entonces, dentro de eso, y ahora sí, vete por favor al 21, diapositiva 21, por favor. Ahí, devuélvete, por favor. Ahí. ¿Qué hizo Jesús? Nos sacó. Tiene que ver con uno que haya sido sacado o comprado, o comprar un esclavo con vista a otorgar la libertad. Ese eras tuyo espiritualmente. Cuando usted va a Cartagena, creo que el Señor me dio la oportunidad este fin de semana estar en Cartagena. Hubo algo que me acordé de las murallas, los secretos que guardan las murallas. Cuando usted va a Perú, los secretos de la Inquisición, allá, una cosa horrorosa, todo por el nombre de Jesús, supuestamente. Ellos no eran seres humanos. Para la cristiandad que no tenía la revelación del Espíritu Santo, ellos no eran seres humanos. Eran inferiores, imagínate. O sea que Jesús no murió por ellos.
Y así éramos nosotros. Y el diablo nos tenía amarrado, nos tenía esclavizado, diciendo: ustedes no son hijos de Dios, ustedes no son hijos de Dios, ustedes están atados a mí, no van a poder. Hay personas que están atadas, ¿por qué? Porque no han reconocido que Jesús los libertó. Tú tienes que reconocer que en la cruz del Calvario y al momento de resucitar, Jesús me hizo libre. Tú tienes que decir: soy libre. Ahora, cuando entres en el discipulado, cuando entras en la serie de la venida del Señor, te vas a dar cuenta que te tienes que preparar lo más poderoso, porque hay que libertar a algunos hermanos que están con sogas, pequeñas sogas, y tienes que salir a buscarlo. Por lo menos este mes que viene tú tienes que tener uno solo para el Señor. Si ustedes traen uno para el Señor, esto se duplica, se triplica. Trae uno, por favor, uno para el Señor, para que lo liberte. El acta de la independencia, si nosotros miramos ahí, fue en 1800, más o menos 1810, ¿cierto? Que salió ese edicto. Y salió, y aquí tiene 175 años más o menos. Ahí aparece 150 porque fue el 2001. Al 2020 tiene aproximadamente 175 años que salió esta ley sobre la libertad de esclavos. ¿Cuánto tiene la de nosotros? ¿Cuánto tiene? ¿Cierto? Desde que entró nuestro rey. ¿Por qué creen que vuestros pastores están ahí, la pastora Lina, el pastor dándole? ¿Por qué? Porque para que ustedes reconozcan la libertad de Cristo. Nosotros no venimos a que usted estén aquí. ¡Ay, qué chévere! Hay pastores que les gusta que estén aquí bastante gente. Sí, pero a nosotros no nos gusta la multitud, nos gusta la esencia, la realidad. Hijos realmente convertidos al Señor. Mateo 28, 28. Vamos a leer eso, mi estimado. Mateo 20, 28. Y Marcos 10, 45 dice: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate de muchos. En rescate de muchos. Quédate con esa expresión. Esa. Gracias. Para dar su vida en rescate de muchos. Hay familiares que necesitan de Jesús. Hay amigos que necesitan de Jesús. No de la religión, de Jesús. Si hoy llegaste por primera vez aquí, hoy necesitas que Jesús te rescate. Esto no es religión, esto es realidad. Estilo de vida. Jesús necesita de que tú vayas a rescatar a otro, porque Jesús está en ti. Yo soy la luz, vosotros sois la luz también. Amén. Él dijo: vosotros sois la luz de este mundo, vosotros sois la sal de este mundo. Entonces, amada iglesia, a los que vinieron por primera vez van a realizar esta oración conmigo. Y los que están aquí, vamos a reafirmar esta oración. Porque posiblemente tú te has convertido a una religión protestante, reformada, evangélica, como algunos dicen, pero no te has convertido realmente a Jesús. Cuando tú te conviertes a Jesús, tú vives en libertad, porque sabes quién te libertó. Pero no vives en libertinaje. El religioso vive en libertinaje. El creyente verdadero vive sujeto a la libertad de Cristo.